Para dar apertura al seminario de hoy, Ergonomía del trabajo escolar en casa, invitamos a la doctora Tatiana Céspedes Arboleda, directora adjunta del Centro Regional de la OIS para Colombia y el área andina, quien nos contará qué es la OIS. Bueno, muy buenos días a las más de 350 personas que nos están siguiendo por streaming desde 19 países latinoamericanos. Para mí es un gran placer participar en este evento organizado en el marco del convenio realizado entre el Ministerio del Trabajo de Colombia y la OIS, conocido como Proyecto de Cultura de Seguridad y Salud desde la Escuela. Un saludo muy cordial para la doctora Gina Magnolia Riaño, secretaria general de la OIS, quien se encuentra en este momento desde Madrid, España. Un respetuoso saludo al señor ministro del Trabajo de Colombia, el doctor Ángel Custodio Cabrera, y a la señora viceministra de Relaciones Laborales de este ministerio, la doctora Ligia Estela Chávez. Saludo también a todos los colaboradores de la OIS que han participado en este proyecto. Asimismo, un saludo muy cordial a los funcionarios del Ministerio del Trabajo y de Salud de Colombia que han apoyado el proyecto y quienes hoy nos están siguiendo. Saludo a los más de 1.700 directores y profesores de colegios públicos de Colombia que han participado, asimismo como los más de 20.000 alumnos de colegios públicos de Colombia que fueron capacitados dentro del marco del proyecto Cultura de Seguridad y Salud desde la Escuela. Quiero aprovechar este momento para recordarles que la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OIS, es un organismo técnico internacional intergubernamental creado hace más de 66 años. De la OIS hacen parte 21 países iberoamericanos y tienen más de 150 entidades afiliadas. Inicialmente, la OIS asesoraba a los gobiernos de estos 21 países en temas de salud, pensiones y riesgos laborales. Desde hace 6 años, la OIS amplió su campo de acción a la protección social. Por eso hoy en día, además de impulsar los temas de seguridad social propiamente dichos, la OIS ha incursionado en temas como protección a la vejez, acceso al trabajo a personas en estado de discapacidad y temas en equidad de género. Hoy en día estamos muy felices porque tenemos un tema muy importante para los padres de familia, que es el tema de la ergonomía del trabajo escolar en casa. En estos tiempos de coronavirus que nos agarró a todos por sorpresa, la ergonomía es algo fundamental, especialmente en los hogares. Luego de la medida de aislamiento adoptada de manera generalizada por la gran mayoría de gobiernos del mundo y también de Colombia, que cancelaron temporalmente las clases presenciales y mandaron a los estudiantes y a nuestros hijos a sus casas, donde tienen que conectarse virtualmente y tienen que utilizar todas las tecnologías, se vuelve fundamental el tema de la ergonomía desde las casas para todos nuestros hijos y nuestros estudiantes. Yo personalmente soy madre de familia de 3 niños en edad escolar, de diferentes edades. Ha sido todo un reto, tanto para los colegios como para los padres de familia, todo este tema de la virtualidad. Solamente saber cuál era el espacio en donde cada niño, pues 3 niños en casa, cada niño tenía que estudiar, sus conexiones, saber cuál era la silla adecuada, cuál era la altura, digamos, de las tablets o de los computadores, cuando tenían acceso a ello, la cantidad de horas que estaban ellos sentados pues, frente a un computador. Cuando estaban en el colegio, finalmente, en los momentos de recreo, podían pararse, distensionarse, volver a sentarse. Desde las casas, claramente, los colegios dan recreo, pero en el colegio ellos aprovechan y se conectan virtualmente con sus amigos y siguen sentados, digamos, desde sus pantallas. Y para los padres de familia ha sido todo un reto, como creería yo que para los colegios también, este tema de la ergonomía en el trabajo. Además, claramente, como nos cogió todo esto de sorpresa, los colegios tuvieron que abogar siempre a mirar todo el tema de la virtualidad y cómo hacían para conectar a los estudiantes desde sus casas, y no le han prestado tanta atención a este tema de la ergonomía, que es fundamental para evitar pues, lesiones a futuro, dolores que puedan llegar a tener nuestros hijos y nuestros estudiantes. Por eso estamos muy contentos de tener esta charla y quiero darle en este momento la palabra al doctor Gustavo Riveros Aponte, director del Centro Regional del OIS para Colombia del área andina, para que presente a nuestra conferencista de hoy. Muchísimas gracias, doctora Tatiana Céspedes.
La doctora Tatiana Céspedes es la directora adjunta del Centro Regional de la OIS para Colombia y el área andina. Muchísimas gracias por sus palabras. En el fondo son las palabras de una madre que ha tenido que enfrentarse a estos temas de tener sus hijos estudiando en la casa y pues teniendo que consultar el internet, hacer las tareas en computador, etcétera, etcétera. Para el día de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Luz América Martínez Álvarez. La doctora Luz América es diseñadora industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en higiene y seguridad industrial de la Universidad Autónoma de Occidente. Es magíster en economía de la Universidad Politécnica de Cataluña y magíster en dirección de proyectos de la Universidad del Mar en Chile. Es docente, es investigadora y hoy en día es coordinadora de la especialización en ergonomía de la institución universitaria Antonio José Camacho, del departamento del Valle del Cauca, en Colombia, y es coordinadora de la maestría en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Libre de Cali. Para las personas que nos están escuchando de otros países, Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca, en Colombia, al occidente colombiano. La doctora Luz América es miembro activo de la Sociedad Colombiana de Ergonomía del Comité del Pacífico. Entonces, sin más preámbulos, señores directores, señores padres de familia, alumnos, le cedemos la palabra a la doctora Luz América Martínez Álvarez. Muchísimas gracias, doctor Gustavo. Muchas gracias a la OIS también por la invitación. Doctora Tatiana, Liliana también Moreno. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. Y bueno, les voy a compartirles la pantalla para iniciar pues nuestra presentación del día de hoy. Y la intención pues también es que si ustedes tienen algún tipo de pregunta, con muchísimo gusto pues la pueden ir, me imagino que anotando en el chat para poder que al final pues las leamos y podamos compartirlas. Bueno, como lo decía el doctor Gustavo Riveros, mi nombre es Luz América Martínez Álvarez y pues he trabajado también como consultora de la OIS, por eso pues es mi relación estrecha con esta organización a la cual quiero mucho y le tengo mucho respeto y mucho aprecio porque conozco el trabajo que se hace desde la OIS y en estos momentos pues trabajo también como docente en 2 universidades. Vamos a hablar entonces un poco de esto de lo que es la ergonomía del trabajo escolar en casa. La ergonomía, o sea, yo soy ergónoma y me apasiona el tema de la ergonomía. Y la ergonomía a veces uno la atiende únicamente como el dolor, ¿cierto? Entonces la gente, cuando yo le digo que soy ergónoma, entonces, ¿qué es ergonomía? Lo de la silla y la mesa y el dolor de espalda. Entonces como que todo eso es lo que se relaciona normalmente con ergonomía. Pero cuando hablamos de ergonomía, voy a ocultar aquí este poquito. Cuando hablamos de ergonomía, sí quiero que lo hablemos ampliamente. Entonces, cuando hablamos de ergonomía, tenemos que hablar de toda la actividad que se hace en cualquier aspecto de la vida. Miren que en estos momentos el Ministerio del Trabajo, aquí en Colombia, tiene como una de las líneas de investigación en ergonomía, la ergonomía social, porque es muy importante en estos momentos entender que el espacio tiene que ser ergonómico, la comunicación debe ser ergonómica. Entonces, estamos hablando de lo que está pasando hoy en día con el trabajo escolar en casa. Hay unas actividades que se están haciendo en casa, ¿cierto? Con los niños, sobre todo, pues, en este caso, y los padres, que antes los padres se quedaban trabajando, se iban a trabajar a sus oficinas, a sus empresas, y los niños pues se iban a los colegios. Ahora estamos todos en la casa. Entonces, ¿cómo está haciendo esa actividad escolar desde la casa? ¿Qué está pasando ahora? Esas actividades tenemos que entenderlas desde varios aspectos
y características de esos seres humanos. Entonces, hay unas edades, ahora lo decía la doctora Tatiana, tengo niños de diferentes edades, entonces cada niño requerirá de una atención diferente de sus padres y de una colaboración diferente de sus padres, ¿cierto? También hay padres de diferentes edades, entonces hay padres que también están estudiando, hay padres que están trabajando, hay padres que ya están pensionados, porque hay gente pues que pronto tuvo sus hijos un poco mayor. Y cada uno tendrá unas actividades diferentes, también depende del sexo. Mucho, por ejemplo, en ergonomía, pues no podemos negar que los hombres tienden a ser más fuertes que las mujeres, tienden a ser más altos que las mujeres tendemos a tener más motricidad fina, ¿cierto? Entonces habrán tareas que a las niñas se les puede facilitar más que a los niños y otras pues al contrario. Y las características físicas, fisiológicas, psíquicas, hay niños o padres también que se estresan mucho más, que son más pacientes, otros podrán ser un poco más impacientes, ¿cierto? Entonces, todas esas características también hay que tenerlas en cuenta y también las experiencias y motivaciones. Habrán personas que tienen experiencia enseñando a niños, ¿cierto? Habrán padres que también tienen esa facilidad de interacción con los niños, habrán padres que no, o habrán padres, por ejemplo, que han estudiado mucho, entonces tienen el conocimiento para explicarle a sus hijos, otros que no, hay papás que han hecho primaria, ¿cierto? Tenemos que ponernos también en los zapatos de todos, porque nosotros cuando nos dijeron, váyanse a su casa a trabajar desde la casa, pues todos pensamos que es que todo el mundo tiene computador y tiene red a internet, y eso no es así. Yo he estado trabajando pues con colegios que pues tienen una sola conexión de red en la vereda, ¿cierto? Y los niños pues no tienen cómo acceder a sus tareas. Entonces, son situaciones también complejas que nosotros pensamos que todo el mundo está cómodo en sus casas y pues la verdad es otra. Desde este punto de vista, pues hay que entender a los padres y a los niños con las exigencias de las tareas, ¿cierto? En cuanto a calidad y a cantidad, se ha incrementado muchísimo, entonces los niños tienen que hacer sus tareas, pues estar toda la mañana o la tarde en su colegio o en las clases pues virtuales y en la otra jornada hacer las tareas y los papás entonces están con ellos acompañándolos durante la jornada de estudio y después ayudándoles a hacer las tareas. Yo tengo compañeros de trabajo que los veo que mandan correos y todo eso en la madrugada. Me dicen, no, es que en la mañana estoy con los niños en las clases, ayudándoles pues, a hacer las cosas, en la tarde ayudándoles a hacer las tareas y ya cuando pues los entretengo y todo esto, les pongo películas o los pongo a leer y entonces ahí me pongo yo a trabajar. Ustedes imagínense cómo ha sido también para los padres pues estar en sus casas, ¿no? Y hay otras exigencias con los diferentes interlocutores, entonces se ha incrementado el chat de los papás, ¿cierto? Todo lo de las tareas, entonces que hay que hacer, que esta tarea que le dejaron fue esta, que mi hijo no ha podido, los profesores también, entonces recibiendo todo el día, o sea, toda la mañana en clase y después toda la tarde recibiendo los mensajes de los padres, es que no entendimos esto, cómo se hace esto, mientras ellos se me están calificando. Bueno, ahora hablamos un poco de los profesores, entonces es todas esas diferentes pues exigencias que se tienen con los interlocutores. Esto pues tiene que ver mucho con cómo hago yo para cumplir con esas exigencias desde las condiciones que tengo en mi hogar. Y estas condiciones tienen que ver con los dispositivos técnicos, que era lo que decíamos ahora. Antes había un computador, por ejemplo, en la casa, ¿cierto? Y otro computador para los niños, pero ahora entonces ha tocado comprarle un computador a cada niño, que también esa pues es otro aspecto. La organización empresarial, o sea, en este caso estamos hablando del colegio, cómo está organizado el colegio en cuanto a la cantidad de tareas que se le va a dejar a los niños, a las actividades que se les va a dejar, los espacios también para que ellos interactúen de otra manera, y la dimensión psicosocial, ¿no? Que también los colegios deben estar trabajando tanto con sus profesores como con los padres y los niños. Entonces, a todos nos ha incrementado las tareas, a los colegios, a los profesores, a los padres y a los estudiantes. Todo esto hay que analizarlo muy bien y uno desde la ergonomía lo que hace es analizar todo este componente para poder encontrar un equilibrio de salud y productividad. Eso es ergonomía, ¿sí? Encontrar ese equilibrio que debe haber, que la gente no se enferme, que la gente no esté estresada, que la gente no entre en depresión, ¿sí? Pero porque si yo entro en depresión, pues dejo de ser productivo, ¿sí? Si yo me estreso, dejo de ser productivo. Entonces, la intención de la ergonomía siempre va a ser buscar ese equilibrio entre la salud de las personas
y la producción con la que tienen que cumplir, ¿cierto? Sea en el estudio, los niños están estudiando, los padres trabajando y también ahora estudiando, los profesores pues en su trabajo, ¿cierto? Y los colegios pues en toda esa parte administrativa. Entonces, ¿cómo encontramos ese equilibrio para poder que sigamos siendo productivos y no nos vayamos a enfermar pues durante estas actividades laborales? Y por el otro lado, lo mismo está pasando con los profesores, ¿cierto? Entonces los profesores también tienen unas edades, hay profesores que están saliendo de la universidad, hay otros profes que ya están para jubilarse, ¿no? Que también están atendiendo pues estas características de diferentes sexos. Entonces muchas veces en las casas pues está el papá y la mamá, el papá es profesor, entonces la madre se ocupa de otras cosas. Eso, a pesar de que hemos buscado un equilibrio de género, pues eso todavía se da mucho, ¿no? Que sean las madres las encargadas de los hijos, se da todavía mucho. En muchas ocasiones no es así, pero sí es una tendencia. Entonces también mirar cómo es eso, ¿no? A veces las mamás que son docentes, pues les ha tocado atender sus hijos mientras están en clase y también ayudarles con las tareas a ellos. Entonces es todas estas características que hay que tener. La experiencia es muy importante, o sea, habrán personas que están las personas muy jóvenes, profesores muy jóvenes, de pronto no tienen la misma experiencia con los estudiantes, ¿cierto? En cómo atender a los niños y en todas las actividades, y las personas que ya están grandes o adultos mayores que todavía son profesores, pues tienen esos inconvenientes con este medio, con atender la tecnología. Entonces, bueno, hay que también tener en cuenta todo ese tipo de cosas para también entender cómo es que cada uno de nosotros está tratando por todos los medios de cumplir con las exigencias, tanto en cantidad y calidad como con los diferentes interlocutores. Y con las mismas condiciones, ¿cierto? Pensamos todos que todos los profesores tienen dispositivos en las casas, que todos estamos trabajando pues con la mejor calidad. Cómo está la organización en este caso de los colegios para los profesores en cuanto a los tiempos. Miren que a veces, el otro día hablaba con unos compañeros, es que estamos trabajando 16 horas diarias, ¿sí? No son las 8 que trabajábamos antes, eso que siempre nos llevaba trabajo para la casa. Ahora es impresionante lo que está pasando, ¿cierto? Entonces estamos todo el tiempo disponibles, tanto para los jefes como para los estudiantes. Y la dimensión psicosocial, pues de la que hablábamos ahora, igual, para poder encontrar ese equilibrio entre la salud y la productividad de los docentes. Entonces, aquí tenemos involucrados por lo menos 4 aspectos, ¿cierto? Están los colegios, como tal, la parte administrativa de los colegios, están los profesores, están los padres de familia y están los estudiantes. Bueno, para poder entender entonces cómo trabajamos la ergonomía en estos casos, tenemos que analizar cómo es ese modelo teórico de la ergonomía, que era lo que les decía ahora, tanto en los docentes como en los padres de familia y los niños hay que analizar sus aspectos físicos. A veces la gente cree que la ergonomía es únicamente lo físico, ¿cierto? Es únicamente el dolor y la parte biomecánica. Entonces miren que aquí en lo físico, además de lo biomecánico, está lo antropométrico, que es lo que decía la doctora Tatiana ahora, ¿cierto? De la silla, de si ellos alcanzan el piso, no se van a cansar allí en la silla del comedor todo el día sentados, por ejemplo. Y está también lo fisiológico, ¿no? ¿Cuánto tiempo uno aguanta estar allí? Porque por más ergonómica que sea una silla, pues mi cuerpo no está hecho para estar 8 horas en una misma postura. Entonces miren que la parte biomecánica es pequeñita dentro de la ergonomía, porque además tenemos lo cognitivo, lo emocional y lo psicosocial, que son los aspectos que más se están trabajando ahora. En cuanto a lo cognitivo, cómo la gente está aprendiendo, tanto los profesores como los padres y los niños, a manejar todas estas plataformas, ¿sí? Los profesores están buscando cómo hacer actividades dinámicas, que los niños las comprendan, que los padres queden satisfechos, o sea, es todo un aprendizaje que se está haciendo ahora en el tema cognitivo, que es un aprendizaje muy bonito que estamos teniendo ahora de la ergonomía y donde más aspectos, tanto en las empresas como en los colegios, estamos viendo que son necesarios de trabajar y de implementar. Está lo emocional porque estamos encerrados, entonces, y la gente también, o sea, uno nunca está satisfecho con lo que hace el otro, entonces los profesores lo están haciendo mal, entonces los padres de familia lo están haciendo mal, entonces los niños están aprendiendo igual, o sea, todo eso también hace que emocionalmente pues uno se vea afectado, ¿cierto? Uno no entiende, bueno, hasta dónde entonces voy,
¿qué más tengo que hacer? Porque si nos dicen que los niños están aprendiendo igual, entonces les pongo a hacer más cosas, pero entonces ya es mucha tarea. O sea, hay unos elementos allí donde hay que buscar ese equilibrio para poder que emocionalmente pues no nos veamos tan afectados. Y eso también el tema sociocultural, ¿no? Tenemos unas culturas. En Cali hay una cultura muy marcada que lo da el clima, que lo da la misma gente, diferente en Bogotá y diferente en los demás países. Siempre tenemos unos temas socioculturales que son importantes. Miren que, por ejemplo, los niños extrañan ir al colegio y a veces no por las clases, sino por los compañeros. ¿Cierto? El tema de los compañeros, bueno, me hace falta jugar con mis compañeros, conversar con más niños, ¿cierto? Con más personas de mi edad, y a nosotros también nos hace falta irnos a tomar algo con una persona de nuestra edad, ir a hablar de otras cosas que no sea el trabajo. Entonces, todo eso, pues hay que analizarlo muy bien. Bueno, por ello, el sistema ergonómico no es únicamente la silla y la mesa, ¿sí? El sistema ergonómico es esto que les estoy mostrando y no es para decir, uy, no, eso es muy complejo, no, es para que podamos entender todo lo que implica la ergonomía. Entonces, cuando vamos a hablar del ser humano, además de la postura, tenemos que hablar, bueno, ¿cuál es su capacitación para hacer lo que está haciendo? ¿Está capacitado el profesor para hacer esto? ¿Cómo lo estoy capacitando? ¿Está capacitado el padre de familia para poder ayudar a su hijo? Hay padres que de pronto no lo están por diferentes aspectos de la vida. Está el tema emocional, están las habilidades, está el tema biomecánico, que es lo que más la gente conoce de ergonomía. Los conocimientos, capacidades, pero también están esas herramientas, que en este caso son las tablets, los celulares, los computadores, que tenemos también que analizarlos, cómo están, en qué dimensiones, a qué altura, si están con un buen mantenimiento, ¿cierto? Hoy en día pues toca hacerle mayor mantenimiento a cada uno de estos elementos. Pero también, y muy importante, está el espacio físico, dónde estamos haciendo las cosas, cómo está la iluminación. Por ejemplo, puede que nosotros estemos trabajando en el comedor y el comedor pues tiene su lámpara, ¿cierto? Pero resulta que esa lámpara pues se ve muy bonita y para poder comer pues funciona perfectamente, pero para hacer las tareas no, y para recibir clase tampoco funciona y me está haciendo que yo haga mucho más esfuerzo visual. Y cuando yo hago un esfuerzo visual, entonces tiendo a irme hacia adelante. Y cuando me voy hacia adelante, pues tengo problemas ergonómicos, ya me va a doler la espalda. Entonces, miren que todo esto es una conexión en la que yo debo trabajar para poder entender qué está pasando con el ruido, qué pasa con la temperatura del ambiente, con la calidad del aire, ¿sí? Todo eso me va a afectar porque no estamos en el sitio que está adecuado para trabajar. En las oficinas teníamos unas lámparas para poder trabajar. Aquí en la casa no las tenemos. Nadie tiene en las casas esas lámparas, a menos que en su casa pues también la haya adecuado desde hace mucho rato como oficina. Pero miren que todo este sistema ergonómico está afectado por unos factores que nosotros en ergonomía llamamos factores peste, que son los factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos, ¿cierto? Donde vemos, bueno, cuáles son las políticas del colegio, cuáles son las políticas también de la casa, porque todos tenemos políticas en la casa, todos tenemos políticas individuales, tenemos políticas en el hogar, políticas en la empresa, ¿cierto? Entonces, puede que el niño le diga a la mamá, ay, a mi amiguito sí le dejan hacer eso, pues a su amiguito sí, pero usted no. Entonces, eso es una política, ¿cierto? Pues también ahora tenemos una política con el coronavirus, con el COVID-19, pues tenemos una política tanto mundial como de país, como de colegios, como municipales, o sea, como de la casa, ¿cierto? Usted no sale, o hay gente que de pronto es más tranquila en ese aspecto con los hijos y los está dejando salir pues con su tapabocas y tienen otra manera de interactuar dentro del hogar, pero toda esta interacción está afectada por esos factores, ¿cierto? Cuando nos dicen a nosotros si vamos a ir a la universidad o a los colegios o no, entonces no sabemos qué va a pasar el otro año. Ahí me preguntan los estudiantes, profe, el otro año, no sabemos, o sea, estamos a merced de lo que pase, de cómo evolucione todo esto y de que nos digan a nosotros pues desde el gobierno. Bueno, entonces vamos a atacar de una manera pues muy, muy práctica 3 temas que desde mi punto de vista pues son importantes con este trabajo escolar en casa, que son el aislamiento personal y social para todos, para los niños, para los padres y para los profesores, la falta de organización en el trabajo, que tiene que ver pues con el tema de los colegios, ¿cierto? En este caso.
y también las inadecuadas condiciones medioambientales y ergonómicas de esos puestos de trabajo que tenemos hoy en día, tanto profesores como estudiantes. Bueno, ¿qué pasa con ese aislamiento personal y social? Muchas personas han entrado en depresión, en irritación, aburrimiento y ansiedad. Eso se da muchísimo. O sea, uno habla con las personas y todos están diciendo uno es, uy, yo estoy aburrido de estar encerrado, hagamos algo. Y pues, en mi caso, por ejemplo, pues yo no estoy aburrida de estar en casa, ¿cierto? Entonces yo intento en lo menor medida salir, pero pues hay mucha gente, sí tengo muchos amigos que en verdad sienten incluso que se han enfermado ya de COVID muchas veces, ¿sí? Como que a mí me ha dado ya eso porque yo me he enfermado, yo me siento mal. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace que uno esté con ese aislamiento y que se sienta aburrido cuando está aislado? Hay una falta de motivación en el trabajo y también para los niños, ¿cierto? Los profesores, otra vez clase, también he escuchado padres de familia, ay no, otra vez clase de no sé qué, que otra vez esas tareas. Hay mayor cantidad de errores durante la tarea, pues porque uno la está haciendo de muy mala voluntad. Hay una procrastinación también, dejar todo para después. Entonces, por favor, a la tarea después, porque los niños están toda la mañana sentados, toda la tarde sentados viendo una pantalla y después tienen que sentarse, tienen que seguir sentados haciendo sus tareas. Y hay también una disminución de aspiraciones profesionales, ¿no? Tanto para los padres de familia como para los docentes, esas aspiraciones de lo que sigue, ¿sí? Entonces, ¿será que me meto a estudiar? No, pues no, sin saber qué va a pasar. ¿Qué tal que no tengamos trabajo el siguiente año? Entonces, todo eso hace que la gente también tenga una disminución en esas aspiraciones. ¿Qué estamos haciendo desde la ergonomía para atacar eso? Estamos haciendo unos encuentros virtuales con dinámicas sociales que también le propongo pues a los colegios que me están escuchando tratar de incentivar esto, no únicamente reunirse con los profesores y con los padres de familia y con los niños para reuniones, para trabajo, sino intentar hacer algunas reuniones con juegos, con retos, con bailes, ¿cierto? Si yo les digo, bueno, eso sí, durante la jornada laboral, que también es muy importante. Porque si yo le digo a los profesores, por favor, el domingo nos vamos a reunir a hacer una clase de baile, pues muchos me van a decir, no, yo voy a ver a mi mamá, que yo apenas la veo ahora cada domingo. Y ya lo voy a sentir como que es una obligación también, no. La idea es que sean cosas dentro de la jornada laboral, ¿cierto? Jueves en la tarde, jueves en la mañana, como poder trabajarlo. Qué pena que se me está pasando la presentación solita. Poder trabajarlo y poder hacer otras dinámicas entre compañeros. Uno cuando está en el trabajo, uno hace otras cosas, ¿cierto? Uno juega, uno conversa, o sea, uno se toma el cafecito. Entonces también como intentar hacer otras dinámicas de chismear, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Bueno, hay unos cursos también que uno puede ofrecerle a las personas, no únicamente profesionales, ¿sí? Unos diplomados en gestión y todo esto, el que lo quiera tomar, pero también se pueden hacer otras cosas, ¿cierto? No sé, tejer, pintar, otros elementos que también se pueden empezar a trabajar desde los colegios para poder ofrecerles. De hecho, los mismos profesores, hay gente que sabe tejer y le puede ofrecer un curso a sus compañeros, ¿cierto? Y podemos tejer y conversar una horita a la semana. Entonces, mira, nos reunimos los jueves a tal hora y tejemos un ratico y mientras tanto, normalmente tejiendo uno habla mucho, ¿no? Entonces, son también formas de tener otras dinámicas entre profesores y también con los estudiantes. Las evaluaciones psicológicas, yo sé que los colegios pues han implementado mucho esto de que una línea para que la gente llame y diga, ¿cierto? Pero también es importante que a quien no llama, pues le echen una llamadita a ver cómo está y qué ha pasado con esa persona, porque muchas veces la persona que está peor emocionalmente es la que menos lo expresa, ¿no? La que menos lo comunica. Y talleres de relajación, que también, pues, como les digo, dentro de las jornadas virtuales, no pues cada semana, pero sí una vez durante el semestre, una vez durante el periodo académico, pues poder hacer un taller, un juego, como algo con lo que la gente pues se sienta en una dinámica diferente. En cuanto a la falta de organización del trabajo, pues tenemos que las personas empiezan a sufrir de fatiga mental y fatiga física. ¿Por qué? Porque hay una disponibilidad 24/7 en estos momentos. Yo me levanto a las 7 de la mañana y ya tengo mensajes de WhatsApp, ya tengo correos electrónicos, ¿cierto? Porque pareciera que para tanto nosotros como profesores, por ejemplo, tenemos que tener una disponibilidad para los estudiantes y para los padres de familia y para los directivos
24/7. En cualquier momento tenemos que estar disponibles y ya nuestro teléfono también se volvió pues público, ¿cierto? Ya todo el mundo tiene el teléfono del profe, y también pasa también con los padres, ¿no? Que tienen entonces que estar 24/7 para sus hijos en estos momentos, y eso causa fatiga tanto física como mental. Hay un incremento en la cantidad de tareas, la gente dice que se han triplicado, yo siento que se han quintuplicado las tareas, porque le toca entonces uno además también hacer las tareas del hogar, lo que antes de pronto no estaba haciendo, pero ahora toca hacerlo, ¿cierto? Y atender pues otras cosas que en un momento pues estaban como delegadas, en estos momentos pues ya está todo sobre nosotros. El uso de nuevas tecnologías también ha causado mucha fatiga, porque pues no es una plataforma la que hay que aprender a usar, sino que son muchas. Yo antes no tenía en mi computador instalada ninguna, ahora tengo como 5 o 6 que ya hay que tenerlas allí, ¿cierto? Mínimo para poder uno funcionar. Y la falta de separación de las actividades del hogar con las actividades laborales. Esa es una de las cosas más graves que están pasando en estos momentos con el trabajo escolar en casa. Y es que los niños y los padres no tienen una separación entre lo que es las tareas y el momento de hacer tareas y el momento de disfrutar como familia. Entonces, ¿cuáles son? ¿En qué momento vamos a ver una película? ¿Cierto? Cuando vamos a ver la película, cuando vamos a hacer ejercicio, cuando vamos a hablar, cuando vamos a leer de otra cosa que no sea lo académico. Entonces, ahora los papás, que se convirtieron también en profesores y acompañantes constantes de sus hijos en el nivel académico, pues no han separado o no saben tampoco cómo separar esos momentos académicos con los momentos de familia, momentos laborales. Bueno, ¿qué estamos haciendo para eso? Pues hay que respetar esas fechas y horarios de trabajo, ¿cierto? En este caso, pues, escolar en la casa. ¿Cuáles son esos horarios que vamos a hacer tareas? ¿Cuáles son los horarios en los que ya el niño puede jugar, en los que el niño también ya puede hacer otras cosas? Y también yo como papá ya me desentiendo un poco, ¿cierto? Y tengo un espacio también como papá para hacer otras cosas. Hay que trabajar también por logros, esto sí, por parte de los colegios hacia los profesores. Entonces, no es tan bueno que un profesor o un trabajador cualquiera que sea sienta que todo el día lo están diciendo, ¿hiciste tal cosa? No, díganme que tengo que trabajar en este mes o durante este periodo, ¿cierto? Y trabajar por ese logro. Yo sé que en tales días o en tales fechas tengo que entregar estos resultados. Entonces, de esa manera uno trabaja muchísimo mejor. Obviamente, si es responsable, ¿no? Si no es responsable, pues habrá unas consecuencias también al respecto. Las capacitaciones personalizadas, a veces lo capacitan a uno en grupo. Entonces, esta plataforma, capacitemos a todas estas personas, pero hay personas que la cogen fácilmente y otras que no. Entonces, ahí, bueno, también dar como el chance, listo, quienes necesitan más asesoría, por favor, en tales días, en tales horas, tenemos estas asesorías para poder que ustedes entren, y con mucho gusto podemos darles esas asesorías. Y jornadas de sensibilización de la alta dirección, que también es importante. Dejamos por fuera a los directivos de los colegios, ¿cierto? También hay que hablar con ellos y mirar cómo están, porque nosotros estamos acá trabajando pues en todo esto, digamos que siendo como la primera interacción que hay con los niños y los docentes, y los padres de familia. Pero los directivos también están mirando cómo es que va a funcionar el colegio, ¿sí? Porque entonces hay que implementar un montón de cosas que resulta que necesitan dinero también para hacer eso. Entonces también hay unas jornadas para ellos, porque hay gente que también está trabajando muchísimo para poder que sigan funcionando. Y la dinámica familiar de calidad, buscar la cantidad, pero también la calidad en estas dinámicas familiares. Bueno, y por último, las inadecuadas condiciones medioambientales y ergonómicas del puesto de trabajo, que es lo que las personas pues más comprenden con el tema de ergonomía, y es que hay una alta carga sobrepostural en los miembros inferiores, en miembros superiores y columna vertebral, y también un gran incremento del dolor de cabeza, ¿cierto? De las cefaleas. Entonces, el uso de los portátiles, esa es una primera cuestión. El portátil tiene una característica antiergonómica, digámosle, y es que como la pantalla es tan baja, o sea, uno siempre busca que la pantalla del computador esté alineada con la visión, ¿cierto? Con los ojos. Como la pantalla es tan baja en un portátil, entonces lo que hace uno es agacharse o flexionar el cuello para poder alcanzar la pantalla. Por más que haga hacia atrás la pantalla, pues hay una flexión.
esa flexión durante las 8 horas o las 10 horas o 15 que estamos trabajando hoy en día, pues va a hacer que haya un incremento de dolor, ¿cierto? De cansancio. Entonces hay que mirar cómo hacemos para levantar ese portátil, que ahora les muestro pues algunas adecuaciones, y que a esa pantalla efectivamente pues queda al nivel de los ojos. La silla y la mesa con dimensiones inadecuadas también se ve muchísimo. La silla y la mesa, si un niño trabaja en la silla del comedor, va a tener muchos inconvenientes, ¿sí? Porque la silla del comedor pues es muy alta, es recta además, y la mesa del comedor es muy alta porque la mesa del comedor está diseñada para que uno lleve los alimentos a la boca, ¿sí? En un distanciamiento más bien corto para poderlo hacer. Mientras que acá, para poder trabajar, me tocaría elevar los hombros para poder alcanzar el teclado, y eso hace que me canse muchísimo de la espalda. La iluminación, que también debe ser adecuada, el ruido y la temperatura, pues, que en estos casos, o en los casos de las casas, pues, en muchas no está acondicionada para hacerlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo para esto? Miren, pues eso es lo que pasa, por ejemplo, con los niños, ¿cierto? Los niños se están cansando muchísimo en su espacio. ¿Cómo estamos viendo esos espacios? ¿Cómo estamos trabajando con los niños? Ya están los niños también cansados de trabajar, pues, en ciertos espacios de trabajo. Entonces, miren cómo se debe organizar un puesto de trabajo, ¿cierto? Pues no estamos diciéndole a las personas hoy en día hay que comprar, porque es que no, a veces el dinero pues tampoco lo tenemos todo, ¿cierto? Para decir, no tengo tantos hijos, entonces hay que comprarle un puesto de trabajo a cada uno, pero sí podérselo adecuar con lo que tenemos, ¿sí? Entonces tenemos una silla, mire que esta silla no es con rodachines ni nada de esto, pero una silla que antes pues la teníamos ocupada, entonces también hay un peso acá que me está ocasionando que tenga que hacer una fuerza hacia adelante. Entonces, miren, todo ese tipo de cosas, cómo lo puedo organizar para poder que las personas y los niños, pues en este caso, y los profesores estén cómodos dentro de su puesto de trabajo. Adecuar las sillas del comedor, ¿cierto? Tanto en el espaldar como poner también una toalla, una almohada, algo que les pueda ayudar a las personas a acomodarse ahí. Y también en el piso, si yo, por ejemplo, tengo un niño que no alcanza el piso, en este caso, pues pongo una cajita, le pongo algo para que él pueda apoyarse y no tenga todo el tiempo a las piernitas colgándole, porque eso ocasiona también enfermedades a largo plazo, ¿sí? Eso es isquemia por compresión que va pues ocasionando molestias a nivel de las piernas con el paso del tiempo y de la articulación de la rodilla. El tema del portátil, entonces buscar cómo levantar el portátil y tener pues teclados externos para poder que las personas tengan el portátil mucho más elevado y a una distancia correcta, cosa que no tenga que flexionar el cuello ni tampoco, digamos que moverse hacia adelante para poder alcanzar a ver la pantalla. Eso pues disminuye muchísimo las molestias que podamos tener a nivel postural durante las jornadas escolares, pues en este caso. Entonces miren que también los espacios, no estamos diciendo que hay que reacomodar pues los espacios, pero sí fijarse en que haya unos colores claros. Por ejemplo, ahora en diciembre que la gente tiende a hacer cambios en las casas, pues también como fijarse en eso, ¿no? Cómo estamos de iluminación, cómo estamos en cuanto a la colorimetría de los espacios. Miren que los espacios claros pues hacen que sea más iluminado, hace que se vea como más amplio, ¿sí? Entonces, antes como no estábamos mucho tiempo en casa, pues como que eso no importaba, entonces se podía decorar de otra manera. Pero ahora, pues sí, una recomendación, pues desde el punto de vista ergonómico, sí es esa, como tener muy en cuenta ese espacio, cómo lo vamos a manejar ahora. Entonces, miren que aquí hay un ejemplo de una pequeñita, ¿cierto? Los niños no tienen que tener un puesto de trabajo con silla, mesa y todo esto, porque ellos tienen unas dimensiones diferentes y tienen una fisiología diferente. Entonces, si ustedes se acuerdan cuando uno estaba pequeño, que uno se sentaba en el piso con las piernas hacia atrás, ¿cierto? Y podía ver televisión así. Hoy en día no lo podemos hacer, los que tenemos más de 35 años no podemos hacer eso, a menos que sean deportistas de alto rendimiento. Un niño sí, y está cómodo, pues yo le puedo adecuar, ¿cierto? Que se sienta divertido, que pueda meter ahí sus cosas, que pueda escribir en las paredes, y mire que eso está hecho con cartón, ¿sí? Entonces, son elementos que tengo que empezar a jugar, porque no a comprar, como les decía ahora, a veces el espacio no da tampoco para que uno tenga dentro del espacio 3 puestos de trabajo, pero sí puedo jugar con los espacios que tengo para que mi niño, que pueda estar en una silla del centro de mesa,
pues esté cómodo, ¿cierto? Entonces le pongo una almohada, que se siente allí, lo pongo contra la pared para que pueda apoyar su espalda, sentado en una almohada, con la sillita, con la mesa de centro, pues sobre sus piernas, ¿cierto? Acomodada, pues, no sobre, pero sí, pues que sus piernas queden dentro, que él tenga la oportunidad de encerrarse, hacerle un fuerte, o sea, como poder entender ese tipo de cosas también, para que los niños también se sientan mucho más cómodos, sientan que están en un espacio de aprendizaje, en el que ellos también son parte, pues, y es su espacio. Bueno, ¿cuáles son los retos del ergónomo entonces ahora con todo este tema de la ergonomía escolar en casa? Primero, disminuir la sensación de aislamiento individual y social que están teniendo los niños y los padres y los docentes en estos momentos. ¿Cómo hacemos para que desde los colegios haya una sensación de que no, estamos todavía juntos, estamos trabajando unidos para poder, digamos que lograr nuestras metas? Hay también unas adecuaciones del puesto de trabajo primario con los elementos existentes, o sea, ¿dónde voy a estar yo sentado o ubicado durante un rato de la jornada laboral haciendo mis tareas? Que ese es el puesto de trabajo primario, ¿cierto? Y debo adecuarlo con lo que tengo en casa. Claro que sí, hoy en día se ha incrementado la venta de sillas ergonómicas y esto, pero pues una silla ergonómica para cada miembro de la casa es compleja, pues, como les digo, por los espacios, por el costo también, pero los espacios a veces no dan para tener un montón de sillas dentro de la casa. Entonces, con lo que tengo, ¿cómo lo adecuo? ¿Sí? Entonces, poniendo cajitas para que los niños apoyen las piernas, lo que les mostraba ahorita, con las mismas toallas, con almohadas, o sea, como ese tipo de elementos para poder tener un puesto de trabajo primario mucho más adecuado. Las adecuaciones de las condiciones físicas, ambientales, entonces todo lo que tiene que ver con la iluminación. Si no tengo una buena iluminación, pues hay que comprar una lámpara donde se ponga cerca o ahí en el puesto primario para poder que haya una buena iluminación. Los niños hoy en día están sufriendo mucho dolor de cabeza porque no están ubicados en un espacio con buena iluminación y esto hace que tengan que hacer mucho esfuerzo para poder tener o cumplir pues con sus jornadas escolares. Y el rediseño de las actividades, que allí es donde entramos los ergónomos. O sea, en estos momentos con el tema de la pandemia, los ergónomos tenemos un reto muy importante y es que las actividades cambiaron. Y desde la ergonomía dentro de la seguridad y salud del trabajo es quien se encarga de la adecuación o de la transformación de esas actividades. Entonces, ¿cómo es que estamos transformando esas actividades? ¿Cierto? Estamos trabajando con la ergonomía organizacional y con lo que tiene que ver con la nueva normalidad, porque la gente dice, no, cuando volvamos a la normalidad, ahora lo normal es esto. Entonces tenemos que ver qué estamos haciendo ahora y cómo lo vamos a hacer ahora. Bueno, sin más que decirles por estos momentos, los dejo entonces con la doctora Liliana. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto la responderemos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Luz América. En este momento iniciaremos la ronda de preguntas, las cuales recordamos a nuestros invitados que pueden hacer vía WhatsApp a través de la línea 312-468-5360. ¿Dejo de compartir la pantalla ya, Liliana? Sí, doctora, muchas gracias. Vale. Bueno, doctora, primero que todo, hay una personita... Carolina nos escribe y nos dice, muchísimas gracias, doctora, por darnos esas recomendaciones tan importantes para ponerlas en práctica en nuestras casas, hacer actividades lúdicas. Sí, es muy importante hacer, porque se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que los niños llevan 8 meses encerrados y, claro. y es muy complejo para ellos. Uno de pronto lo entiende de otra manera y, por ejemplo, como les pongo a nivel personal. En mi caso, yo estoy feliz en la casa. Por mí, me quedo acá, ¿cierto? Pero no es lo mismo cuando uno está, con, por ejemplo, como lo decía la doctora Tatiana ahora, yo tengo 3 hijos, yo no tengo hijos. Entonces, en mi caso, claro, yo estoy aquí solita, nadie me hace bulla, ¿cierto? Estoy tranquila. Pero cuando uno tiene hijos, pues son otras dinámicas, porque los papás tenían unas dinámicas también de salir. Entonces, el niño está en el colegio y el fin de semana es mío y yo me dedico entonces a salir con él. Ahora no, ahora estamos todo el tiempo juntos, entonces se me olvida también esas dinámicas que ya no son de salir, pero que tengo que hacer dentro de la casa, ¿no? Entonces es otra forma también de poder enfrentar esto que nos está pasando ahora. Bueno, doctora, tengo otra pregunta. En mi caso, la Secretaría de Educación nos está solicitando las enfermedades que padecen los estudiantes. ¿Diabetes mellitus y artrosis aplican como enfermedades de riesgo ante la actual pandemia?
Bueno, pues no lo sabría decir con exactitud. Yo creo que sí, en estos momentos, por el tema de estar tanto tiempo sentados, tanto tiempo en casa, puede, por ejemplo, que el tema de la artrosis sí se esté dando muchísimo más. No sé la diabetes, no sé si, por ejemplo, la alimentación pues esté afectando, cómo está haciendo el cambio en la alimentación en estos momentos en los hogares. Pero el tema, por ejemplo, de óseo sí puede estar afectándose mucho, ¿sí? Porque miren, por ejemplo, cuando uno está, otra vez, pongo el caso personal, ¿cierto? Yo estoy en la universidad. Cuando voy a la universidad, pues primero que todo, pues me desplazo, entonces cojo el carro, me voy hasta la universidad, allá entonces que a las 10 de la mañana vamos a comer algo, entonces uno baja a la cafetería, después que uno de pronto va y almuerza, que va y conversa con el compañero de la oficina. Ahora no, ahora estamos sentados en el mismo puesto todo el día, ¿sí? Y si no somos conscientes de eso, no nos paramos. Por ejemplo, ayer yo dije, no, voy a ir a comprar algo al supermercado como para que me dé bien tico, ¿sí? Porque uno, si no me paso aquí 3 días encerrada y no salgo, entonces como que tiene que ser uno consciente. Claro que sí, yo por ejemplo en estos momentos he tenido problemas de espalda, en los cuales me estoy tratando en estos momentos porque estoy todo el tiempo sentada. Cuando antes me movía más y conducía y esto, ahorita no, yo voy y prendo el carro, bajo al parqueadero cada 8 días y lo enciendo como para que no se dañe. Pero entonces, ¿cierto? Como para que ahí me estoy un ratico, escucho 2 canciones y vuelvo y lo apago y vuelvo y subo. Entonces, eso hace que estemos afectándonos corporalmente, ¿sí? Entonces también esa recomendación, claro que no nos gusta mucho salir, pero sí pues con todo el cuidado, con el tapabocas, pues ir a dar vueltas por un parque, caminar un poquito, conversar de otra cosa, conversar del clima, de otra cosa que no sea únicamente lo laboral, porque puede que esa artrosis sí pueda estarse ocasionando muchísimo más ahora, porque claro, estamos muy quietos, entonces los huesos pues se van a ver afectados. Gracias, doctora. Tengo otra pregunta. Mis hijos quieren hacer todas las tareas en la cama y a media luz. No quieren sentarse en una mesa. ¿Cómo puedo rediseñar el espacio o cómo hago para que ellos entiendan la necesidad de mejorar sus posturas y pues el tema de iluminación? Bueno, trabajar en la cama, sobre todo para un niño, pues no es tan problemático. Ojalá si se tiene una mesita, ¿no? Esas de desayuno, si se tiene una mesita de estas, pues un niño puede trabajar allí, porque un niño, digamos que ellos corporalmente son muy diferentes a los adultos, ¿no? Son más flexibles, no se cansan tanto, entonces pues ellos no tienen problema de dolor de espalda ni esto. Lo que sí hay que explicarles bien es que, claro, cuando yo me acuesto y hago esto para escribir, ¿cierto? Pongo el computador adelante y escribo de esta manera, pues claro que el cuello no está hecho para que yo lo mantenga siempre para atrás. O sea, hay unos movimientos para los que el cuerpo está hecho. Si ustedes se fijan, el codo está hecho para que haga este movimiento, pero él no puede ir hacia los lados, como si lo hace el hombro, ¿cierto? El hombro sí va hacia los lados. Entonces, asimismo, cada segmento corporal tiene un diseño específico para poder que uno lo use. Si uno va en contra de ese movimiento, pues va a tener consecuencias a corto, a mediano o a largo plazo, dependiendo de la intensidad con la que usted haga el movimiento. ¿Qué hay que decirle a los niños? O sea, los espacios laborales, los espacios de trabajo, pues ojalá uno pueda diferenciarlos, ¿cierto? En la cama uno hace unas cosas, en la sala uno hace otras cosas, en el comedor hace otras, ¿cierto? Entonces uno debería poder diferenciar eso. Claro que hoy en día, si yo estoy aquí en una charla y tengo un niño que está estudiando, pues tendría que estar en su cuarto para poder que no haya esa ¿cierto? O sea, es normal. Yo mismo lo mando para el cuarto. Entonces yo mismo le digo, vaya para el cuarto y entonces se van acostumbrando a esto. ¿Qué tengo que explicarle? Por favor, hay una actitud diferente cuando yo estoy estudiando, entonces ojalá esté sentado, eso le acomodo, como les decía ahora, con una almohada en la espalda, les traigo pues un juguito para que él se pueda sentar allí, ¿cierto? En la mesita, que es mucho más económico comprarse una mesita esas de desayuno, a comprar pues todo un puesto de trabajo. Y la iluminación, sí hay que tener muy en cuenta de comprar por lo menos una lámpara pequeña que pueda tener allí en esa mesa, porque los ojos sí se van a ver muy afectados. Cuando no hay una buena iluminación, uno piensa, ay, me duele la cabeza, y es porque ha hecho mucho esfuerzo con los ojos. Entonces se van a ver a la necesidad de las gafas, ¿cierto? Se van a ver a la necesidad de tener medicamento para el dolor de cabeza. Entonces la iluminación sí hay que tenerla muy importante, porque si no los niños se van a ver afectados de los ojos y van a tener que usar gafas. Entonces hay que explicarles muy bien eso para poder que esas consecuencias pues podamos desplazarlas un poco más. Listo, doctora. Tenemos una última pregunta. Dice, en mi familia hay herencia de ojo seco.
Las lágrimas naturales pues son muy costosas. ¿Cómo puedo inventar unas gotas caseras para toda la familia? Pues pasamos todo el día frente al computador. Bueno, yo no sé cómo se inventan las gotas caseras, pero yo lo que sí creo es que cuando uno tiene ese tipo de inconvenientes, como les decía, o sea, si yo tengo dolor de espalda, tengo que ser muy consciente y cada hora pararme. Yo estoy haciendo eso, o sea, me paro cada hora y hago unos estiramientos. Así me tengo que tener en cuenta con mis ojos. Si yo sé que tengo ojos secos, me toca cada hora ponerme de pie por lo menos 10 minutos y salir, ¿cierto? Salir hacia el balcón, a la puerta, que me dé el viento, hacer otras cosas, porque claro, el computador y la pantalla, por la iluminación que tiene, sí hace que me reseque más los ojos. Eso sí es normal. Y claro que las gotas, las lágrimas, pues son súper costosas. Entonces, tengo que tener en cuenta que si las voy a usar una vez al día, pues tengo que cuidarme el resto. Y tengo que entonces hacer que la ventilación que tenga en mi hogar sea la adecuada, que tenga una iluminación adecuada, ¿cierto? La temperatura también. Intentar pues mantener una temperatura adecuada porque el ojo seco tiene que ver con todo lo de mi cuerpo. Entre que tengo más calor y tengo más frío, también hace si mi condición corporal no es la adecuada, pues también mis ojos se van a ver afectados. Entonces hay que hacer que por lo menos una vez cada hora, ponerme de pie, quitarme de la pantalla, y no es que me quito de la pantalla y voy y prendo el televisor, ¿no? Eso es lo otro que hacemos. Sino que es, sí, porque yo, por ejemplo, me quito de aquí a sentarme entonces a almorzar. ¿Sí? O por la noche, entonces, voy y me siento en el sofá a ver televisión. Entonces, no, es hacer otra actividad. Si estoy sentada todo el día, pues tengo que estar por lo menos una hora de pie caminando o hacer otra cosa. Entonces, eso también hay que, no sabría decirles cómo se hacen unas gotas naturales, pues, de la casa, pero sí cambiar ese momento de estar frente a una pantalla por estar al aire libre y por recibir otro tipo pues, de iluminación y de ambiente en los ojitos. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por esta intervención tan constructiva para todos nosotros. No, con muchísimo gusto. Muchas gracias de nuevo por la invitación al doctor Gustavo Riveros, a la doctora Tatiana Céspedes, a ti, Liliana, muchísimas gracias por la invitación. Y no, es un gusto siempre para mí pues trabajar con la OIS, el doctor Gustavo lo sabe, que estoy siempre pues a su disposición para lo que ustedes requieran en cuanto pues a ergonomía y a diseño. Gracias, doctor. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, doctora Luz América Martínez Álvarez, por su generosidad y disposición para poder compartir y querer compartir con los alumnos y los profesores esa experiencia que usted tiene de ergonomía del trabajo en casa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, a usted. Hasta luego. Damos por concluida la primera parte de nuestro quinto foro de entrega de resultados del proyecto Cultura de Seguridad y Salud desde la Escuela. Para todos los invitados nacionales e internacionales que participaron de nuestro seminario, muchas gracias. Los esperamos el día de mañana, 20 de noviembre, con el tema Las cooperativas juveniles, un cambio de salud y realización para jóvenes de secundaria.